Aunque Juan Calderón ha trabajado en una entidad bancaria, sus inquietudes artísticas le han llevado a tocar todos los palos. Juan interpreta, escribe, pinta, compone y canta. Esta tarde desde Alburquerque, Juan Calderón. Juan, muy buenas. Muy buenas. No sabemos, todavía no somos conscientes de la suerte que tenemos de que esté aquí nuestro amigo Juan Calderón. Nos pusimos en contacto con él una vez, pero no pudo venir porque te hiciste un esguince. Lo primero, ¿cómo estás de tu esguince? Bueno, recuperado total, ya dispuesto a bailar en puntas. ¡Ah! Vamos a empezar por el principio, si te parece. Eres de Alburquerque. De ahí mismo. Tu padre era el cartero del pueblo. Eso es. ¿Y tu madre? Mi madre era telefonista. Pero muy joven, ¿te vas a Madrid? ¿O no tan joven? No tan joven, no tan O sea, joven. tú pasaste aquí tu... Mi adolescencia y mi primera juventud fue en Alburquerque. Yo marché a los 21 años. Ah, bueno, o sea, que tú te Madrid. criaste aquí. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues fue una infancia un tanto peculiar. Porque, ¿Sí? Porque mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años y, bueno, esto no era muy habitual en aquella época que una mujer diera ese paso, pero mi madre, pues, fue una mujer empoderada y dio el paso que tenía que dar. Pero, bueno, lógicamente eso tiene ciertas consecuencias. Claro. Y en los pueblos que son pequeños, todo se sabe, bueno, no fue muy difícil, pero tampoco estuvo exento de alguna complicación. Fíjate, pero claro, en aquella época estamos hablando de qué año, Juan, más o menos. ¿Los 70? 60. 60. Que una persona, también tenemos que situarnos, en Extremadura, un pueblo, se separara, era algo muy, muy raro. Sí. Claro que eso a ti, evidentemente, queramos o no, en aquella época se señalaba, ¿no? Igual. Claro, claro, claro. A ver, aunque la gente no lo tomase a mal, pero de alguna manera eras el niño raro, ¿no? Era el único. Lo que había pasado en su casa era diferente a lo del resto. Efectivamente. Independientemente de ese suceso, tú eres un hombre, eres un niño muy abierto, pero de alguna manera una de las consecuencias es que te vuelve un poquito más cerrado, más tímido. Y te refugias en la escritura. Efectivamente. Porque, a ver, los chavales de mi edad eran muy buenos jugando al fútbol, jugando a las canicas, en fin, todo lo propio de un niño, ¿no? Y yo, sin embargo, no era bueno en esas cosas. Y dije, pues yo en algo tengo que ser bueno. Y probé con la escritura y dije, pues no se me da mal. Y a los 9 años hice mi primera incursión. Fíjate. Sí. Adapté los cuentos de Caperucita y de la Cenicienta y los representamos en el salón parroquial del pueblo, de la iglesia de San Mateo. ¡Qué bueno! O sea, ya con 9 años readaptas un cuento, 2 cuentos. 2 cuentos para hacerlos como una obra de teatro. Estudiaste en el seminario. Mira, estamos viendo una foto suya. Ajá. Ibais con sotana. Sí, con sotana, con bonete y con una cosa que se llamaba la beca, ¿Sí? que era como una especie de bufanda roja que iba cruzada así y para atrás, llevaba 2 partes atrás. Sí, estábamos muy historiados, vestidos. ¿Cómo fue la época del seminario? Pues mira, yo quería ser sacerdote porque, pues por aquella cosa de que como era diferente en todo, y llegó al pueblo un coadjutor para la iglesia de San Mateo que tuvo mucha habilidad para recogernos a todos los chiquillos, ¿no? Y a través de él nació ese sentimiento de querer ser sacerdote. Y nada, a los 10 años ya fui para el seminario con una beca y estuve hasta los 13. Pero decidiste que no querías ser cura al final. Lo decidí yo y casi lo debieron decidir también los directivos del seminario. A ver, a mí lo que me gustaba era el faranduleo. Efectivamente.
a hoy vamos a llegar, porque claro, vamos a seguir esta línea, si te parece, porque él vuelve después de 3 años, vuelve a casa, a hacer bachillerato, pero... y empiezas a trabajar con 14 años en un banco. Efectivamente. En el Banesto. En Banesto, entré de botones y, bueno, fue una época muy divertida, porque yo llegué recién venido del seminario, poco picardeado, bastante inocentón, y llegué al banco y todos eran señores mayores, con mucha picardía, con mucha gana de gastarme bromas, y me espabilaron en un plis-plas, vamos. En un minuto te espabilaron. Hombre, ya te digo. Dentro empezó de botones, pero empezó a ascender, hasta que llegó un momento en el que te has dedicado en el banco ¿a qué? Bueno, después de hacer el traslado a Madrid, ¿Sí? que fue tras finalizar la mili, ¿Sí? entré en el departamento de extranjero. Que era cuando los extremeños salíamos a trabajar fuera. A trabajar fuera, y entonces yo me ocupaba justamente de eso, de las relaciones que teníamos en Madrid con todas las representaciones que el banco tenía, pues en Francia, en Alemania, en Suiza, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Es decir, que tú controlabas el dinero que los españoles mandaban a sus familias aquí. Efectivamente. Qué trabajo más bonito, si lo piensas ahora, ¿eh? La verdad es que sí, que era un trabajo bonito, porque veías cómo de aquella pobreza que había en España por entonces, pues esa serie de personas que se pudieron marchar fueron trayendo su dinerito y fueron organizando su vida. Es verdad. Y era bonito. Empezaron muchos a vivir. Claro, claro. Bueno, pero claro, él ha dicho, si es que a mí lo que me gustaba era el faranduleo. Y así fue. Maravilla. A ver, hemos dicho que con 9 años a ti ya te gustaba escribir. Cuando fuiste al seminario ya tuviste tu primer contacto con la música, porque había una escolanía, estuviste de solista. Pero llega un momento en el que tú dices, sin dejar tu trabajo en el banco, te apuntas a la escuela de arte. Sí, ya estando en Madrid, fui a estudiar a la escuela Carpas, que, bueno, hacíamos dramatización, o sea, teatro convencional, pero también hacíamos mimo. ¡Anda! Y sí, a mí me encantaba lo del mimo. Es como lo que jugamos aquí hoy a Mírame, ¿te has dado cuenta que eran como mímicas? Exactamente. Parecido. Exactamente. Empiezas a hacer casting y empiezas a hacer cosas de publicidad, empiezas a salir en catálogo. Cuéntame cómo es ese maravilloso mundo de los castings. Bueno, siempre de una forma limitada, porque como yo seguía teniendo mi trabajo en el banco, de 8 a 3 era bancario, y a partir de las 3 ya me soltaba la melena y me dedicaba a todo lo demás, pero con cierta dificultad, porque a veces tenía que coger días de mis vacaciones para poder hacer los castings o para poder hacer los trabajos que me iban saliendo. Fue una época maravillosa. Fue una época maravillosa. ¿Llegaste a estar en la tele incluso? Sí, hice algunas colaboraciones. En el programa que más tiempo estuve fue en uno que hizo Televisión Española, que se llamaba Maridos y Mujeres. ¿Os acordáis del programa Maridos y Mujeres de la 1? Es la prehistoria, o sea que a lo mejor no. Igual sí. Hace muchos años. Era un programa concurso y tenía cámaras ocultas. Y yo hacía de gancho en las cámaras ocultas. ¡Ah, qué bueno eso! Bueno, yo ahí me lo pasaba muy bien y muy mal, porque a veces me hacían cada perrería que no veas. Y situaciones que vivirías, amigo. Bueno, mira, te cuento una cosa. A mí me dan pánico las culebras, las serpientes, todo. Bueno, a mí también. Es lo que más rechazo me puede producir. Bueno, pues en una de las cámaras ocultas había la mujer de uno de los concursantes que tenía también pánico a las culebras. Y entonces le quisieron gastar la broma de que en una entrevista en el despacho, de pronto había que quitar una tela a un terrarium. ¿Y había serpiente? Y había serpiente.
Bueno, pero no fue lo peor. Lo peor es que la señora o hizo como que no se sorprendió o es que no se sorprendió. Y entonces, por el pinganillo, me dicen, mete la mano en el terrarium y coge una. Y yo ya digo, o echo el programa abajo y lo estropeo o lo hago. Así es que sin querer mirar, metí la mano, agarré una, media culebra por aquí, otra media por allí, moviéndose. Y entonces la señora ya sí corrió. La señora corría alrededor de la mesa y yo detrás de ella con la culebra. Pero no sé si corría la señora detrás de mí o corría yo detrás de ella. Oye, tengo que decirte una cosa que me encanta. Y es que te tenemos una sorpresa preparada y es que dentro de ese maletín hay serpientes. ¡Ay! ¡No me digas! Me voy, cámbiame el sitio. Fíjate que también estuviste aparecido en la serie de Alfredo Landa. ¿Cómo se llamaba? En plena forma. En plena forma. Pero solo en un capítulo, un papel anecdótico, que el papel no era para mí, el papel era para Moncho Borrajo. Fíjate. Y por algún problema no lo pudo hacer y me llamaron a mí para sustituirlo. La productora de Valerio Lázaro, que estuve un tiempo trabajando con ellos. Y luego también has hecho grupos, has hecho dúos, has estado en programas... O sea, que es que no has parado. Le gusta la pintura, ahí también lo estamos viendo, la pintura. Estamos viendo también el atuendo que tú te ponías para tus espectáculos. Claro. Entre la música y la escritura... Entre la escritura, la pintura y la música, ¿con qué te quedas? A ver, entre un niño blanco, un niño negro y un niño amarillo que sean tus hijos, ¿con cuál te quedas? Pues te quedas con los tres. Sí. Y yo no puedo prescindir. No. Pero quizás ya por mi edad, porque estoy más sosegado, quizás donde más estoy disfrutando en este momento es con la poesía. ¿Has escrito? ¿Cuántos libros has escrito? En total 22. Y has tenido muchos reconocimientos también. Has escrito muchas letras de canciones. Sí, alrededor de 300, pero no solo la letra y música, ¿eh? Y tengo que decir que, mira, lo tengo aquí puesto porque quiero decirlo. Tiene 22 libros publicados, tiene más de 40 premios. Lo tenía aquí apuntado. En Eurovisión también te presentaste el año que David Dije, ¿os acordáis? Con Algo Pequeñito. Eso es. Bueno, pues esa canción, él se presentó y pasó a la final con una canción tuya, además. No. Lo he inventado. Es que ese año el sistema de elección era a través de las redes, se votaba. Y te votaron. Y entonces yo tuve mis votos, creo que fueron como 3000 y pico votos, pero Daniel sacó 100 y pico mil, Claro. con lo cual estaba claro quién iba. Sí, pero mira, ahí estuviste y la gente te apoyó. Mira, estamos viendo ahí, ¿qué estamos viendo? Alburquerque Eso es Vivo. Alburquerque. Ah, sí. Sí. Alburquerque Vivo es la banda sonora de un docudrama que hizo la TDA, la televisión de Alburquerque, con toda la historia del pueblo. Dramatizada por partes, otras partes solo como documental. Y yo compuse una canción, que es la que estáis viendo ahora en el monitor, que es titulada Alburquerque Vivo, Alburquerque Muerto, que es una de las canciones de las que más orgulloso me siento. Qué bonito. Fíjate, sí. Tú ahora vives en Madrid, pero tú Alburquerque, allá donde va, lo lleva por supuesto, bandera. Por supuesto. A ver, Martirio lleva la peineta, pues yo llevo Alburquerque por peineta. ¡Qué bueno! Oye, Juan, me ha encantado charlar contigo. Y a mí contigo. La verdad es que sí. ¿Has estado a gusto? Muchísimo. Bueno, pero esto no termina, porque le tenemos que ver actuar. Que el baile que nos ha enseñado, ahora tenemos que ponerlo en práctica, Badajoz, ¿eh? Hombre, por supuesto. Así que, Juan, te voy a mandar que te vayas a preparar para allá para cantar. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Uy, qué pronto. Pero porque se pasa muy rápido, eso es porque has estado muy a gusto. Pero con lo bien que estoy yo aquí a tu lado. Es verdad. ¿Tenemos más tiempo? Me dice que no. No tenemos. Pero, Juan, has estado a gusto, es por lo que Mucho, veo. Y a nosotros nos ha encantado que venga. ¿Me das 2 besos y te vas a preparar? Por supuesto. Dame 2 besos. Gracias, Juan. Gracias a ti. De verdad que sí. Gracias a ti. Se va a preparar Juan y atención porque estamos ante uno de los grandes de Extremadura. Con todos vosotros,
Juan Calderón. Edelmira Pompón, excelente poeta, era guapa y cañón y su pluma un filón, del Parnaso era reina. Edelmira Pompón era muy envidiada y alguien la congeló dentro de un frigopié para que la palmara. Y así empezó el culebrón de la Pompón. Completamente muerta, 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 mata. Completamente muerta, 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 por 4 sicarios en la madrugada. Completamente muerta, muerta, la poeta sin igual. Gloria de nuestras letras, la que siempre fue la más. A Edelmira Pompón, la excelente poeta, alguien la denunció y se armó un gran follón, eran plagio sus letras. Edelmira Pompón escapó de su tumba y fue a televisión, mató al presentador por hablar de sus culpas. Y así siguió el culebrón de la Pompón. Completamente muerta, 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 mata. Completamente muerta, 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 por 4 sicarios en la madrugada. Completamente muerta, muerta, la poeta sin igual. Gloria de nuestras letras, la que siempre fue la más. Edelmira Pompón quiso entrar en el cielo y San Pedro no abrió de la gloria el portón, la mandó para el infierno. Y así acabó el culebrón de la Pompón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.